Bueno, continuando con nuestras clases del nivel 3, hoy vamos a seguir con el tema número 12, que es la iglesia. Eso está en la página número 50 de los libros para que lo hablamos, por favor. Y vamos a empezar a tomar el concepto como una definición, el concepto de la definición, el tema como tal. Porque muchas veces cuando nos preguntan la iglesia, ¿quién es la iglesia? O hablamos de qué es el edificio donde realmente nos congregamos. O mucha gente decimos, no, la iglesia soy yo. Y cuando nosotros estamos definiendo ese concepto de iglesia, es muy importante tener el punto de vista exacto de lo que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que hablar, realmente nosotros hablemos lo que es correcto y no hablemos cosas de pronto de una manera equivocada. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, el versículo 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. El concepto correcto, es decir, bíblico de la iglesia y del ministerio en la misma, viene a ser indispensable para entender adecuadamente el hecho y el alcance de nuestra membresía en el cuerpo de Cristo. O sea, lograr entender o dimensionar completamente quién es la iglesia o qué es la iglesia y cuál es el alcance de nuestro ministerio es lo que realmente nos ayuda a nosotros a cómo contemplar, a cómo desarrollar, a cómo aplicar los conceptos correctos de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice Hechos 2:41. Entonces dice la palabra del Señor, Hechos 2:41 al 44, hay 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, realmente mira que no están hablando de un edificio, están hablando de una comunidad de personas. Iba a leer el 44 de ese mismo capítulo. Y habían creído, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y leo el 46 y el 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces mire que la iglesia no es el edificio, sino la comunidad, el grupo de personas. Entonces cuando nosotros hablamos de ese punto es muy importante aprender a identificar. La iglesia no es una persona individual, porque no tendría sentido hablar de un cuerpo si es una persona individual. O sea, muchas veces nosotros empezamos a actuar o a creer, digámoslo así, de que la iglesia es una persona individual. No, la iglesia es la reunión, la iglesia es la comunidad, la iglesia es la reunión de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia no estamos hablando de personas individuales o personas que mantienen apartadas, apáticas o desconectadas, no. Hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo que es integrado por muchos miembros y que esos miembros funcionan en pro de un solo objetivo. Y voy a leer lo que dice Hebreos 10:23 para que lo tengamos de referencia. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo promete. Entonces mire que la iglesia en cierta manera o pertenecer a la iglesia lo que nos hace realmente es empezar a participar. Y vamos a hacer una definición etimológica de lo que es la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega que se llama eclesia y tiene el único sentido bíblico de la comunidad de creyentes cristianos o el conjunto de comunidades o congregaciones o grupos locales caracterizados como discípulos o seguidores de Jesús. Lo que implica entonces que el término se refiere a tres cosas. Uno, una asamblea de creyentes que se emplea en la escritura en muy pocos casos, como en Hechos 19:32, el versículo 39 y el versículo 42. El conjunto de los redimidos de Cristo en todos los tiempos y lugares a partir de Pentecostés, está en Efesios 1:22,
Efesios 5, 23, 33, Hechos 9, 4, 1 Corintios 15, 9 o Colosenses 1, 18. Y también hablamos de iglesia o la connotación de iglesia a una comunidad local o congregación particular de los creyentes o santos, siendo en ese sentido el más corriente, ya que ocurre más de 90 veces en las escrituras, de un total de 106 veces que se utiliza dicho término en la versión de Reina Valera del 60. Por lo tanto, en la mayoría de los casos en la escritura este término se utiliza para nombrar o identificar a una reunión local de santos organizados conforme al modelo escritural del Nuevo Testamento para llevar a cabo el propósito del reino de Dios. Entonces tengamos aquí cosas claras. Primero, que están organizados en el modelo escritural y para llevar el propósito de Dios. O sea, no podemos hablar de un grupo de personas que están sueltos, amigos y ya. No, son amigos, son personas, son hermanos en la fe, pero que están reunidos para cumplir con la tarea que está, uno, en el Nuevo Testamento y dos, que es diseñada para llevar el propósito del reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, entonces la iglesia no reconoce ni fronteras geográficas, ni diferencias dogmáticas, o diferencias raciales, o diferencias sexuales, o diferencias políticas, o diferencias de cualquier otra que pudiéramos determinar que la iglesia se partiera. No, la iglesia tiene que trabajar en base a la doctrina bíblica, en base al mandamiento bíblico, pero no pueden haber fronteras. O sea, esta es la iglesia del sector A y la iglesia del sector A nunca se integra con la iglesia del sector B. Eso es una interpretación equivocada. O a la iglesia del sector A solo recibimos latinos, en la iglesia del sector B solo recibimos blancos, en la iglesia del sector C solo recibimos personas afrodescendientes. Entonces, mira, que no podemos hablar de que la iglesia está fracturada por corrientes, por doctrinas, por ideologías, por culturas, sino que realmente tiene que ser una sola. Y la iglesia realmente cuando Jesús la fundó con ese concepto de ser una sola, no 20 iglesias, no 30 iglesias. Dos, su centro es unidad y es la fuente de cohesión, es la autoridad de un solo signo. Entonces, cuando hablamos de que es un centro de unidad y una fuente de cohesión, es donde realmente los creyentes se pueden unir y reconocer solo el señorío de Jesucristo, donde dice la Biblia que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros como cuerpo lo que estamos hablando es que nosotros pertenecemos a la iglesia como lo que es, como un solo cuerpo, como una sola palabra, como un solo mandamiento. Entonces cuando nosotros trabajamos en la palabra, cuando nosotros desarrollamos la palabra, cuando nosotros actuamos en la libra de la palabra, lo que estamos haciendo es que la iglesia no es un ente aparte, sino que es un ente que ordena, que agrupa, que une, que potencia la vida de los creyentes. No podemos hablar de la iglesia como aparte de las cosas, no, y eso es un error. Voy a leer lo que dice Hebreos 6, el versículo 1 y 2. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de los manos o de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia pone esas doctrinas básicas, pero también adicional a eso, nosotros vamos en la perfección, en el desarrollo, en la integración. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa parte, esas doctrinas son importantes frente al tema, lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos desarrollando. Nosotros necesitamos ir más allá, pero para ir más allá necesitamos la iglesia. Sin la iglesia nosotros no podemos trabajar o desarrollar el propósito o la tarea que Dios tiene preparado para nosotros. Y que nosotros aprendamos a reconocer que solo tenemos un Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias locales no son solamente partes de un todo superior que la engloba, sino que también son células locales completas en las que se manifiesta concreta la plenitud de la Iglesia universal.
Por lo tanto, es un sentido pleno que también son la iglesia, que son la iglesia. ¿Cómo así? Nosotros no podemos hablar como que somos la parte de un todo. Nosotros, como iglesia, como comunidad, somos un todo que hace parte del otro todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la manifestación de los dones, todos funcionamos como un cuerpo, pero este cuerpo tiene que conectarse a otra iglesia, o sea, a otro cuerpo. Entonces, cuando se va conectando cuerpos, se está generando un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, y es Jesucristo. O sea, no podemos hablar de iglesia cuando yo digo aquí el Señor es Jesús y aquí en otra dice el Señor es José. Realmente no tendríamos punto de unidad. Pero la iglesia realmente estaba basada solo en la fe en Jesús, solo en lo que Cristo puede hacer por nosotros. La iglesia debe estar basada solo en la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15, vale nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué nosotros predicamos? ¿Para qué la iglesia existe? La iglesia existe es para poder enseñarle a otros que Cristo realmente no es una persona aparte de la realidad, sino por el contrario, sino que Cristo es el que hace la labor por nosotros. Bíblicamente no se usan con los significados que se le han ido agregando en el transcurrir del tiempo y que crean una tremenda confusión. Principalmente los creyentes cuando son incorporados por Dios a la iglesia de un nombre para referirse a un lugar cultico, o sea, para definir el lugar donde nos congregamos, o una jerarquía o una organización denominacional o un aspecto confesional. ¿Cómo así? A ver, la iglesia no existe por los nombres. La iglesia es una sola, que es la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros definimos nombres o cuando colocamos nombres, estamos definiendo el nombre del centro del culto, donde vamos y damos la adoración, donde vamos y damos y escuchamos la palabra, donde realmente alcanzamos el desarrollo. Pero la iglesia solo es una. Y dentro de la iglesia todos somos hermanos. Entonces, los hermanos de la iglesia en China, los hermanos de la iglesia en Chile, los hermanos de la iglesia en Venezuela, los hermanos de la iglesia en Perú, en Argentina, en Brasil, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Cuando nosotros tenemos claro esa posición, entonces nosotros no somos exclusivos, sino que somos incluyentes. La iglesia debe ser incluyente. La iglesia no puede ser ni separatista, ni divisoria, ni condenadora, ni exclusiva, no. La iglesia es incluyente. Nosotros involucramos a todo aquel que quiera pertenecer a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que avanzar y crecer. Cuando nosotros entendemos que la iglesia fue fundada, digámoslo así, hay dos primeros pasajes de la escritura que mencionan el término iglesia, que es un tema que es bastante importante. El primero está en Mateo 16, del 15 al 19. Lo voy a leer. Mateo 16, 15. Entonces, esto hace referencia a la confesión de Pedro. Entonces, voy a leer desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Les dijo, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen de que Jesús era el Cristo.
Entonces es muy claro. Primero, cuando es la primera vez que Jesús menciona o se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de iglesia. Entonces, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando sobre esa verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a ser edificada la iglesia. Y esa verdad dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, contra esa verdad de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la verdad que nosotros, como iglesia, nos tiene que unir. No puede unirnos otro concepto, no puede unirnos otra idea, porque si otra idea nos uniera, cambiaríamos la doctrina. La doctrina dice que nosotros debemos de confesar que Cristo es Señor. Y la iglesia se fundamenta y se establece sobre la fe de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Y esta fe viene directamente de Dios, que por medio del Espíritu Santo la implanta en el corazón de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos que la iglesia es establecida por Cristo, está estableciendo una verdad que hace que nosotros podamos defenderla, podamos actuar. ¿Sí? Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 18. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces mire que Pablo realmente nos está llevando a eso. Y sigo leyendo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ciertamente locura. Entonces mire que Pablo comienza a hacer una defensa de la fe y dice que nosotros pertenecemos a la iglesia por el poder de la predicación. O sea, el poder de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces cuando uno comienza a mirar eso, entonces uno dice, venga, revisemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de palabras normales o anormales, entonces no estaríamos empezando a decir qué es normal y qué es anormal. Cuando nosotros entendemos qué es normal y qué es anormal, entonces nosotros estamos llevando el desarrollo de la fe y el desarrollo de la palabra mucho más allá, mucho más adelante. Cuando nosotros trabajamos y desarrollamos el propósito con las tareas que hemos recibido, entonces vamos mucho más allá de lo que nosotros habíamos contemplado o entendido. Nosotros necesitamos desarrollar y entender y comprender para que la buena voluntad de Dios se haga notoria en nosotros. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollar, necesitamos avanzar, necesitamos ver cómo Dios hace las cosas a favor de nosotros. Los incrédulos tienen cegados los ojos de su entendimiento para que no les resplandezca el conocimiento de Dios. Y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces por eso es que la iglesia realmente tiene que llegar a ser implantada en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque la gente no toma la iniciativa de decir, ay sí, soy la iglesia. No, solo lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recordemos lo que habíamos leído minutos atrás en Hechos 2:47. Todos los días el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, los que han de ser salvos. Y que el crecimiento de la iglesia no lo hacen nuestras manos, no lo hacen nuestras fuerzas, sino que realmente lo hace Dios. Y miremos lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. Para que miremos esta frase. 1 Corintios
3, 6. Primera de Corintios 3. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. No lo damos nosotros, realmente el crecimiento yo no lo puedo hacer en ustedes. ¿Quién lo tiene que hacer? Cristo, pero Cristo espera que usted se disponga. Entonces mire que la iglesia está desarrollada o está creada para ayudar a otros en el crecimiento. Pero recibimos la iglesia los que han de ser salvos, los que Dios prometió. Entonces cuando nosotros entendemos y desarrollamos toda esa parte, cuando nosotros planteamos toda esa parte, entonces entendemos que la iglesia no es solamente un lugar temporal, sino que ese propósito de la iglesia está cumpliéndose. Entonces cuando nosotros miramos toda esa parte de la iglesia, nosotros tenemos que seguir avanzando. Y voy a leer lo que dice Mateo 18, 11 al 20. Mateo y es porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y arrepiéntete y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo, que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces mire que la frase es muy clara, la frase final. Jesús no está donde hay una persona sola creyéndose que es la iglesia sola exclusiva, no. La iglesia está, o él está donde dos o tres personas están involucradas en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo de la iglesia? Realmente que las personas sean salvas, pero que sea un lugar donde encontrar la salvación. La autoridad de la que Dios ha dotado a la iglesia es tal que todo lo que ésta ate o desate en la tierra será atado o desatado en el cielo. ¿Cuál? La iglesia. Cuando nosotros encontramos o cuando nosotros desarrollamos toda esa parte, entonces estamos hablando de que la iglesia está capacitada para poder hacer cambios en la iglesia, para hacer cambios en la tierra, digámoslo así. Y la iglesia está donde estén reunidos por lo menos dos creyentes en el nombre del Señor. Eso es lo que está definiendo, es que no importa la cantidad de personas, mientras que estén reunidos, entonces estamos hablando que el Señor está ahí. De lo enunciado en el párrafo anterior podemos deducir que sin ningún lugar a dudas, que la iglesia son personas y no edificios, estructuras organizacionales, procedimientos operacionales, actividades o cualquier otra cosa diferente a las personas. La iglesia no existe si no es por usted y por mí, que estamos juntos en comunidad. La iglesia no soy yo solo, o no es usted solo, o no es mi hermano solo, no. Es la reunión, la comunión de todos, la que hace que nosotros podamos ser y actuar de acuerdo a la salvación que hemos recibido de parte de Cristo. Y la iglesia tiene su autoridad y la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene poder.
Y eso lo estamos viendo en la página 52. Lo que Jesús declara de la iglesia en el momento de su fundación, aparte de cuál sería el fundamento básico, que es la fe en Cristo, marca su misión, autoridad y poder en eso. 1. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 2. Que tendremos las llaves del reino de los cielos. Y 3. Que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos. Lo que estos versículos encierran va muchísimo más allá de la controversia si Pedro es la primera autoridad de la iglesia o no. ¿Por qué tenemos esta controversia? Porque la iglesia católica enuncia de que Pedro es el primer representante o el primer reemplazo, digámoslo, al frente de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y no es verdad, porque la iglesia no está fijada en la vida de un hombre. La iglesia es el desarrollo de la vida de todos. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, entonces, el primer punto es si entendemos que el modelo de autoridad, el modelo de poder de la iglesia está dotada para enfrentar el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios. Pero si nosotros no hacemos eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos la parte inicial del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí fue llamada la iglesia a establecer el reino de Dios. Cuando nosotros no entendemos de que eso lo que tenemos que hacer, entonces es donde entramos en esas discusiones vanas, perdidas, sin sentido, que hacen de que la iglesia no pueda funcionar de acuerdo al propósito o de acuerdo a la tarea. Más bien lo que estamos haciendo al contrario es que la iglesia está entrando en un atrofio o generando conflictos o problemas que en vez de ayudar a la iglesia, se está perdiendo. Hay otra frase que es clave de Jesús, y está en Mateo 28, Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es solo ir afuera a ser discípulos, no es solo bautizarlos, sino que también exige el Señor de que les enseñemos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Dónde ocurre eso? En la iglesia. En la iglesia es donde nosotros ayudamos a la gente a recibir la instrucción de Dios y a recibir el mandato de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, 9, 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la iglesia ordena, trabaja, direcciona, cumple con el propósito. ¿Por qué? Porque necesitamos traer el cielo, el reino de Dios, a la tierra. Y cuando nosotros estamos establecidos, conectados en ese momento, entonces lo que nosotros hacemos es, en suma, en el momento mismo de la fundación de la iglesia se establecen las bases de lo que serán sus objetivos, su acción y su poder y autoridad delegados por Dios. Fue diseñada por Dios, establecida por el Señor Jesucristo, para conquistar lo que el reino de las tinieblas había controlado a causa de la caída del ser humano. O sea, la iglesia está en una posición de guerra, está en un punto de combate donde está tratando de recuperar lo que Dios ya había hecho. Entonces la iglesia está en esta guerra, en este conflicto espiritual, enfrentando. Y usted y yo somos partes fundamentales de eso. Cuando Jesús se encarnó y se hizo hombre para sentar las bases e iniciar la restauración, no solo espiritual, sino también emocional, física y material, relacionada con el ser humano, pero también con la relación con todo el resto de la creación. Todo aquello que Dios comenzó en el principio quedó inconcluso por consecuencia del pecado y delegó a la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo, para concluir lo que Dios comenzó con Adán y Eva antes de la caída. Por eso es que dice Lucas 19:10.
porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿El que vino a buscar? Su iglesia. Vino a buscar las personas para que integraran el reino. Entonces, cuando nos sentamos en esta perspectiva, entonces automáticamente nosotros entendemos hasta dónde está el alcance. No podemos hablar de una relación completa, porque la creación está esperando, como dice Romanos capítulo 8, versículo 19, revela, está espera ansiosa de que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que pertenecemos a su iglesia, los que estamos en su iglesia, los que estamos conectados a la iglesia. ¿Por qué nosotros lo tenemos que mirar así? Porque si la iglesia no está presente, ¿cuál es la razón de ser cristiano? ¿Cuál es el fundamento realmente para ser cristiano? Y derivado de todo lo que anterior que hemos hablado, desde su fundación, la iglesia posee un carácter de apostólica, porque fue fundada por Jesucristo, que es el apóstol de nuestra fe, como lo dice Hebreos 3:1. Porque para su establecimiento inicial y desarrollo Jesús nombró 12 apóstoles y de hecho constituyó apóstoles aún antes de la fundación de la iglesia. Y porque la iglesia se establece sobre un fundamento que es el fundamento de los apóstoles. Y al día de hoy la iglesia sigue siendo apostólica, por cuanto si Jesús es la cabeza y él tiene la unción apostólica, esa unción es derramada sobre todo el cuerpo, determinando la unción de su función. Por eso Jesús hoy sigue levantando apóstoles dentro de su cuerpo con la responsabilidad de mantener el carácter fundamental de la iglesia. La iglesia necesita un carácter y ese carácter está basado en la identidad de Cristo. Cristo es la fuente de nuestra fe. Cristo es la fuente de lo que somos como iglesia. No puede haber iglesia si Cristo no es el centro, si Cristo no es la fuente, si Cristo no está el control de las cosas. Porque fue fundamentada para establecer, para derribar las obras del diablo, para confrontar. No usted solo, la iglesia, la unidad, el cuerpo completo. El cuerpo completo va a tener el éxito, va a tener la victoria para levantar la obra de Cristo, para levantar el poder de Cristo, para levantar el señorío de Cristo. Necesitamos que Cristo sea Señor de nosotros y que podamos llevarlo a esa persona que necesita la fe en Jesús. Llena tu cuestionario y envíalo, por favor. Estamos en contacto.